fácil. Cerca de una vivienda se sacó como 2000 chirimatas. Madres gestantes que estaban infectadas. Criaba él el cuy y ahí era donde encontraba mayor cantidad de chirimaches. Justamente como apagar un incendio, ¿no? La aventura de hoy comienza con la visita a la Ruta del Sillar, un lugar increíble, lleno de esculturas espectaculares. En el capítulo anterior, vimos de cerca la magnitud del problema de Chagas en la ciudad de Arequipa. Escuchamos testimonios que mostraban cómo el vector se había metido en los barrios, en las casas, en la vida diaria de la gente. Pero entender el problema es solo una parte de la historia. Hoy vamos a ver qué pasó después, cómo se enfrentó una infestación urbana de esta magnitud, quiénes estuvieron detrás de esa lucha y qué se necesitó para lograr algo que muchos pensaban que era imposible. Aquí en Arequipa se realizó un trabajo técnico durante 2 décadas. Fue un esfuerzo conjunto de gente que no se rindió. Acompáñame, porque esta es la historia de cómo una ciudad le hizo frente al Chagas y cambió su destino. Esto es En Moto contra Chagas. Entonces su primer trabajo es en la zona, esto se llama periurbano, nosotros le decimos periurbano a esta zona. Entonces Mike comienza a trabajar aquí su PhD y su primer trabajo es en el rociado y la colecta de triatominos aquí en Guadalupe. Entonces tiene un paper muy famoso que sale el 2006, que es Periurban Trypanosoma cruzi infestation, ¿no? Entonces ese lanza a Mike con el proyecto, ese es su PhD, tiene poca gente trabajando para él, pero de ahí ya viene el NIH grande, el R01, que gana. Entonces comienza a trabajar junto con Bob, con Cari, y desarrollan otro proyecto más, y desde el 2003 no ha parado de trabajar acá hasta el día de hoy. Cuando veníamos a hacer la fumigación, teníamos que subir los cerros, los chicos cargando sus máquinas. Teníamos unos morrales donde teníamos nuestras pinzas, nuestros guantes, nuestros frasquitos, toda la metodología que Mike había desarrollado en el transcurso para poder colectar los insectos. Entonces, en ese transcurso, que podríamos decir, hubo un cambio, porque mientras más se encontraba Mike en otros distritos, más ideas venían para investigar. Entonces, comenzaron a ver que había una relación entre la localización y la distancia de los corrales con las migraciones de las chirimachas, ¿no? Nosotros le decimos chirimachas a Triatomum fest. Es nuestra manera quechua de decir chirimacha, ¿no? Insecto que pica. ¿Sabías que a los insectos que transmiten la enfermedad de Chagas se los conoce con diferentes nombres en diferentes países? Por ejemplo, en Perú, chirimacha, en América Central, chinche, en Bolivia, Argentina, Chile, vinchuca, en Brasil es barbeiro, en Ecuador es chinchorro, en México, chinche besucona, en Colombia, pito, en Venezuela es chipo y en Estados Unidos es kissing bug. Ricardo Castillo, que es uno de los investigadores principales del proyecto de Chagas, que estaba haciendo su PhD en Estados Unidos. Él comenzó a trabajar en cisticercosis y va hacia Estados Unidos, se lo lleva a Mike como su alumno de PhD, comienza en Johns Hopkins y de ahí termina como postdoc de Mike. Entonces, en el transcurso de su PhD, él estudia esta parte de Mariano Melgar y ve que la dinámica económica que tiene relacionada con los cuyes es muy cercana a la dinámica de infestación que tiene Triatomum fest. Entonces, y aquí también está T. Cruz involucrado, porque cuando baja la población de cuyes, baja la aparición de T. Cruz. ¿Dónde estaban estas chirimachas? Más que todo las chirimachas están donde están los corrales de los animalitos, ya sea cuyeros, donde están los cuyes, a veces en las casitas de los perros, porque la gente muchas veces no tiene una casita de madera o algo más, que se puede decir, más sofisticado, se podría decir, ¿no? Lo que hacen es pircar ladrillitos o pircas de piedras y ahí justamente es donde se esconden las chirimachas. Ahora, cuando ya el número de chirimachas es más grande y como ellos no tienen suficiente alimento, lo que hacen es ir a los cuartos, lo que son los dormitorios. Porque como ellos son insectos hematófagos, lo único que quieren es sangre y no hacen diferencia entre un animalito o una persona. Y por eso es que también se encontraba en esos años muchas chirimachas en lo que son los dormitorios. Ahora, dentro de los dormitorios, detrás de la cama,
detrás de los roperos, detrás de los almanaques, cuadros y demás. ¿Qué fue lo que hacían? Porque necesitaban tener una forma de identificar las viviendas que iban rociando. Entonces, con una brigada, primero pasaban codificando las viviendas, se pintaba las viviendas con un plumón negro para que fuera indeleble, para que quedara impregnado ahí y no se borrara, que nadie pudiera borrar, y comenzaban identificando cada una de las viviendas con un código. Entonces, eso fue creado exclusivamente para el programa de Chávez. Entonces, se pasaba primero, se hacían los croquis a mano, dibujaban la localidad y eso era repartido a cada jefe de brigada. Era el jefe de brigada y 5 rociadores. El jefe de brigada preparaba junto con Promoción de la Salud, veían que las viviendas estuvieran ya preparadas. Promoción de la Salud iba antes para educar a la población y hablarle sobre la enfermedad de Chagas y sensibilizar al poblado para que el poblador nos pueda aperturar la vivienda. ¿Puedes bajarte? Pero trabajar en zonas urbanas es muy difícil. Sí, efectivamente, la mayor problemática que teníamos era que la población no conocía mucho la chirimacha ni la enfermedad de Chagas. Entonces, por eso el trabajo de educación para la salud que se daba a través de las sensibilizadoras era muy importante, porque eso nos permitía, si había una buena sensibilización, poder entrar a las viviendas. ¿Para qué? Para hacer rociado, que era nuestro objetivo, porque al hacer rociado nosotros garantizábamos de que íbamos a eliminar a la chirimacha o el Triatoma infestans. Logramos que la población conozca sobre la enfermedad de Chagas, que Arequipa era endémico para la enfermedad de Chagas y para la presencia y la infestación urbana del Triatoma infestans, ¿no? Conforme nosotros fuimos interviniendo, nuestro trabajo pues era enteramente en la comunidad y era visitar casa por casa a todas las viviendas y educar, brindar información, uno, sobre en qué consistía esta enfermedad, dos, cómo nosotros los pobladores teníamos que actuar frente a la presencia de la chirimacha, y tres, programar la vivienda para que sea intervenida. Y una vez que la vivienda estaba preparada, ingresaba el otro grupo, que eran los rociadores, porque tenían que proteger la vivienda y liberarnos de la chirimacha. La vivienda aperturada nos daban al jefe de brigada, le daban la relación de viviendas que ya estaban listas. El jefe de brigada iba, revisaba si la vivienda estaba adecuada o no para rociar y recién entraba el rociador. El rociador hacía las dos cosas, captura de chirimachas y también el rociamiento. Éramos como 10 brigadas, me parece. Sí, porque Hunter es grande y había bastante chirimacha. Primero capturábamos porque había que llevar al laboratorio para descartar si las chirimachas eran positivas y después aplicamos el insecticida. Cuando dice bastantes chirimachas, ¿a qué se refiere? Que en las viviendas pues encontrábamos cantidad más de 100, 50 en una vivienda. La gente cría por ahí también en Hunter y Tiabaya. Por ejemplo, nos tocó una vez en Tiabaya, la gente cría gallos, no gallos de pelea. Y las jabas las tienen pues pegadas a la pared. Entonces encontramos la huella de la chirimacha que va dejando su rastro en las paredes también en el gallinero, y cuando retiramos la java se encontró pues un montón, ¿no? Y ahí encontramos pues cómo vivían las chirimachas realmente, en las zonas, en las piedras, en los colchones, en las camas, en todos los huevos. Una carga de la bomba Per Hapson, que es la que se utiliza, te alcanza para 200 metros cuadrados, más o menos 20 minutos por carga. Hay viviendas que entraban por lo menos unas 10 cargas, ¿no? Te comentaré desde el 2012 que ingresé al Centro de Salud La Joya, donde estábamos haciendo lo que es la vigilancia, puesto que ya en el distrito de La Joya se realizó la fase de ataque, como hace 3 años anteriores, y se estaba reevaluando si es que se encontraban nuevamente los triatominos que ocasionan la enfermedad de Chagas. En mi condición de jefe de brigada, en esa oportunidad, yo tenía a cargo una brigada, generalmente eran 5 rociadores. Posterior a ello, también dábamos las indicaciones, cómo tenían que actuar después que ha sido fumigada la vivienda, y seguidamente se entraba al proceso de vigilancia.
Hubo la presencia en lo que es en Santa Rosa, en Mariano Melgar, donde se presentó, ¿no? Primera vez realizando la vigilancia, encontramos unas casas, una calle en Garcilaso de la Vega, donde había bastantes chirimachas alrededor de varias casas de 2 cuadras por lo menos. Y ahí encontramos pues cómo vivían las chirimachas realmente, en las zonas, en las piedras, en los colchones, en las camas, en todos lados, los huevos. Fue un trabajo arduo. Por ejemplo, acá en Selva Alegre ha habido menos del 10%. Entonces no todas las localidades tienen, como por ejemplo en Hunter, que ha habido cantidad, Tiabaya, Sachaca, que había cantidad. En Sachaca de una vivienda se sacó como 2000 chirimachas. Había conejos, gallos, patos, caballos, carneros, vacas y había rumas de ladrillo. Entonces la chirimacha está perfecta, pues ahí en el ladrillo es caliente. Ahí se sacó bastante chirimacha. De otra vivienda sacamos como 600. Antes teníamos, bueno, lo implementamos como un laboratorio básico y lo principal que había en el laboratorio eran microscopios. Y todas las personas que estábamos ahí nos dedicábamos a leer triatominos. Todas las personas también nos traían cantidades industriales. Yo le digo cantidades industriales de triatominos porque, al igual que en los primeros años en la UNSA, le traían así baldes de pintura llenitos de triatomino. Cuando se comenzó la etapa de ataque, ¿cómo fue la secuencia? Sí, efectivamente, solo estaba para trabajar Hunter. Hunter lo tenemos allá al frente, ahí empezó donde solo íbamos a trabajar ese lado, pero viendo que había una mayor infestación en otros distritos, nos dirigimos al distrito de Tiabaya, que es el que está detrás de los cerros, donde también presentábamos casos de personas con chagas. Entonces se decidió intervenir. La cooperación aceptó y seguimos trabajando. Pero no solo era ya Tiabaya, sino también ya vino lo que es Sachaca, que es el distrito donde estamos actualmente y es la parte frontal de estos cerros, que viene así, incluso aparte en zonas de allá, donde seguimos trabajando y tenemos una alta infestación. Había una localidad, Santa María de Guadalupe, que tenía muchos casos. Hizo un estudio de personas con chagas y se encontró chagas agudo, ¿no? Entonces, posteriormente, como veníamos trabajando y había buenos resultados en razón de que se encontraba infestación y casos, se siguió aumentando el apoyo y de ahí ya nos vimos de Hunter. Al lado de Hunter tenemos lo que es el distrito de Socabaya, donde increíblemente nosotros pensamos que no había infestación, encontramos un 25% de infestación domiciliaria por Triatoma infestans. Entonces, el apoyo continuó y de ahí seguimos trabajando distritos hacia el sur, como por ejemplo Yarabamba, Quequeña, Characato, Mollevaya, y de ahí continuamos trabajando a José Luis Bustamante, de José Luis Bustamante a Paucarpata, de Paucarpata nos fuimos a Mariano Melgar, de Mariano Melgar a Miraflores, de Miraflores a Alto Selva Alegre, de Selva Alegre nos fuimos a Caima, una parte de Yanaguara, porque Yanaguara no tenía infestación, prácticamente Yanaguara no trabajamos ahí nada, pero hicimos vigilancia, y ahí nos fuimos Cerro Colorado y Yura. Y de esa manera nosotros hicimos todo el círculo, toda la circunferencia de lo que vendría a ser la ciudad de Arequipa. El cercado de Arequipa encontramos infestación, pero muy poca, porque era una zona más urbana. Pero si ustedes se fijan, los cerros, que en un momento no había nada, y como dije, la población comenzó a llegar a estos sitios por necesidad de vivienda, y por el desconocimiento del vector es como se comienza a dar la dispersión del vector en todo el distrito. Encontrábamos índice de infestación desde 25% de las casas tenían, o hasta un 5, 10, 15, 20% dependiendo del distrito. Y conforme íbamos avanzando nos damos cuenta que había una gran infestación. Entonces, nosotros la vivienda la dividíamos en intradomicilio y perdomicilio. Nuestro objetivo como salud, ¿cuál era? Proteger a la población. La población donde estaba en el intradomicilio, donde estaban las habitaciones. Pero nos dimos cuenta que la mayoría de la población en el perdomicilio criaban animales, y el animal con mayor intensidad se criaba era el cuy o el cobayo, y ahí era donde encontramos mayor cantidad de chirimachas. ¿Sí? Porque en Perú y en la región andina se come el cuy, ¿verdad? Correcto. Entonces esas familias criaban los cuyes para comérselos posteriormente. Entonces en el 90% de viviendas lo que más caracterizaba en crianza de animales era el cuy, y ahí encontramos las chirimachas, en los cuyeros. Entonces dijimos, ya, no solo hay que hacer el intradomicilio, también tenemos que trabajar el peridomicilio. Y comenzamos también habitaciones, baños, cocinas, cuyeros, perreras, gallineros, todos nosotros la comenzamos a recibir. Fue una experiencia que nosotros adquiríamos, porque en la zona
según nos decían, en otros países solo se hacía el peridomicilio o el intradomicilio, no se hacía todo, ¿no? Entonces nosotros, por ser zona urbana, porque éramos la única ciudad hasta ese entonces que había las chirimachas en zona urbana, ¿no? No había otra ciudad en el mundo que tenía chirimachas en la zona urbana. Entonces, por esa manera nosotros fuimos avanzando y adquiriendo nuevas experiencias propias. Es que tiene tres etapas en sí. ¿Por qué? Porque uno es la vigilancia activa, donde nosotros íbamos directamente a las localidades y tocábamos puertas. Pero la otra forma es cuando tú recibías una denuncia, ya sea a nosotros o al centro de salud. El centro de salud nos pasaba la voz y con esos datos que teníamos íbamos a la casa, ¿ya? Ahí hacemos la inspección, porque según el protocolo del Ministerio de Salud, después de una denuncia, tú no puedes fumigar directamente la vivienda. Tú tienes que encontrar el insecto en esa casa o encontrar los rastros, ya sean huevos, heces o el mismo insecto. Una vez que tú vas a la vivienda y encuentras chirimachas en esa vivienda, recién se procede a la programación de la fumigación. Ahora, la fumigación no es de un día para otro, porque puede ser que sea solo una vivienda o varias viviendas en esa cuadra, en esa manzana. Así es que primero tienes que hacer las inspecciones de todas esas viviendas. Ahora, la fumigación también no solo se da en la casa donde encontraste. Es la casa donde encontraste y las viviendas que colindan directamente con ella. Es justamente como apagar un incendio, ¿no? Apagas el incendio en la zona, pero también en los alrededores. Y durante toda esta etapa de intervención, ¿qué pasaba con las personas infectadas en la ciudad de Arequipa? Y usted como médico, ¿cómo era también el trabajo con las personas que salían infectadas o con los pacientes que salían infectados? Claro, había que educarlos primeramente, convencerlos de que podían recibir el tratamiento porque ya no había límite de edad, ¿no? Se podía a cualquier edad. Entonces, y también se les explicaba sobre las reacciones adversas y entonces ya cuando aceptaba firmaba un consentimiento informado y se comenzaba a recibir el tratamiento y había que seguirlo. También he tenido la oportunidad de tener contacto con personas ya infectadas con Chagas, enfermas que se habían infectado en otros departamentos, como en Camaná, en Moquegua. Ya venían con estas madres gestantes que estaban infectadas y se hacía el control, el seguimiento por parte de los médicos. Y a la vez animales, o sea, canes infectados con la enfermedad del Chagas. Entonces también he tenido la oportunidad del tratamiento, el seguimiento de ellos. Mientras realizaba todo este trabajo, ha encontrado usted seguramente dificultades mientras lo hacían, tanto al inicio como durante el transcurso y ya cuando estaban finalizando ese trabajo. ¿Cuáles han sido esas dificultades? Sí, efectivamente, o sea, no todo era fácil. El primer detalle es que dentro de los pobladores, los dueños de las viviendas, como usted sabe, en nuestra región no todos tenemos el mismo nivel educativo, ¿no? Y también cultural. Y esa era una de nuestras barreras porque teníamos que cada una de nuestras compañeras educadoras plantear estrategias de cómo llegar al poblador para que nos entienda. Segundo, las características culturales también era otro factor de dificultad. ¿Por qué razón? Porque hay población que está acostumbrada a una forma de vida y no la puedes cambiar de la noche a la mañana. Otro factor importante era también el nivel económico porque, como usted ve, todas las viviendas tienen diferentes características, ¿no? No todas las viviendas son construidas de material noble, sino hay unas de material rústico. Y también, sobre todo, la privacidad del usuario. No era como que nosotros íbamos a ingresar, de alguna manera invadir la privacidad de cada usuario, sea cualquiera su condición. Entonces para nosotros esa era una barrera. Muchas veces hemos tenido que volver a estas viviendas 3 o 4 veces porque no era suficiente brindar una educación en una oportunidad. También hemos tenido que volver a las viviendas porque al momento de nuestra visita no se encontraban en casa y muchos de los pobladores estaban trabajando. Hemos tenido que desarrollar algunas estrategias también en algunas ocasiones porque preguntamos, nos ayudábamos, por ejemplo, de las tiendas para que nos puedan decir cuál era el horario en que podíamos encontrar estas familias. Este gran esfuerzo para controlar el Chagas en Arequipa dio sus frutos.
En el próximo capítulo vamos a conocer cuál es la situación actual de la infestación con Trypanosoma cruzi en la Ciudad Blanca. Te espero en la siguiente entrega de este viaje en moto contra el Chagas en Perú.